Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en distintas cuestiones de materia tributaria. Hoy nos interesa acercarnos al fallo Molinos, en el que la Corte dejó firme una determinación de oficio de impuesto a las ganancias sobre los dividendos que giraba una subsidiaria chilena a la empresa Molinos en la Argentina. Aquí se pone en tela de juicio las disposiciones de un convenio para evitar la doble imposición que había sido celebrado con Chile en 1976, que regía desde 1985, y el cual decía que los dividendos y participaciones en las utilidades de las empresas solo podían ser gravadas por el Estado contratante donde estuviera domiciliada la empresa que los distribuía. Esto así, en 2002, Chile efectúa una reforma, crea unas sociedades llamadas sociedades plataforma de negocios que perseguían algunos fines económicos que el Estado chileno quería lograr y tienen un trato preferencial. Estas sociedades no son consideradas con domicilio en Chile y tributan exclusivamente en Chile por rentas de fuente chilena, que no tienen en general, y no tributan en ese Estado por las rentas de fuente extranjera que perciban o devengan. La sociedad chilena había sido creada para canalizar los negocios que Molinos realizaba en otros países, básicamente Uruguay y Perú. Esta cuestión fue criticada, fue acusada de acaso ser un treaty o forum shopping, que quiere decir que se utiliza un mecanismo de evasión impositiva para utilizar incorrectamente o abusivamente algún convenio para evitar la doble imposición internacional. Pero lo cierto es que generó un caso de doble no imposición, porque a partir de la creación de estas sociedades que no tributaban, salvo por renta de fuente chilena, estos dividendos terminaban no tributando en Chile y tampoco tributando en Argentina por obra del convenio. La empresa acude al Tribunal Fiscal, el Tribunal Fiscal confirma la determinación de AFIP, la Cámara lo mismo y la Corte ahora también hace lo propio. En realidad, ¿qué dice la Corte? Hay un voto en conjunto de Maqueda y Rosati, que son quienes llevan la voz cantante en algunas cuestiones de principios de derecho público a los que deben adecuarse los tratados, principios de interpretación de los tratados internacionales, normas contenidas en los convenios para interpretación, la buena fe que debe imperar, la razonabilidad que debe imperar, la buena fe que no es una obligación legal en sí misma, sino que constituye una vara para el cumplimiento de las obligaciones, una medida, significa estar de acuerdo con la real intención del tratado, comportarse honestamente. De ninguna manera esto implica restringir la potestad tributaria de los estados. Se supone que estos convenios se hacen para evitar justamente la doble imposición, y lo que dice el fallo es, bueno, aquí lejos de evitarse la doble imposición, lo que se logra es lograr la doble no imposición, es decir, que esos dividendos, esas ganancias, esas rentas no terminen tributando en ninguno de los dos estados. Aquí se critica mucho, he estado leyendo, se critica mucho la cita que hacen en el considerando 15 al fallo Parque Davis. Si leemos bien el fallo, porque hay que leer bien el fallo, en realidad no se reivindica los fundamentos técnicos del fallo Parque Davis, que era un fallo de 1971, que también de alguna manera desarticulaba una situación por la cual no se pagaba impuesto a los réditos porque se pagaban regalías al socio principal, que tenía el 99,5% de la sociedad argentina, y entonces esto restringía, se tomaban deducciones que no debían tomarse. Y así se trató un poco más de discutir la personalidad de cada una de las sociedades, dado que una era casi propietaria de todo el capital social de la otra. Pero no es el caso. Lo que se cita de Parque Davis en realidad es parte de un voto en disidencia del doctor Scotti, que no es ni siquiera todo su voto en disidencia, donde él reconoce que internacionalmente
En realidad, los capitales tratan de no pagar los impuestos y acuden a las formas más modernas, más extrañas, más elaboradas, para sistemáticamente tratar de eludir el impuesto de alguna manera lícita. Eh, Esto contrarrestado con el derecho de economía de opción, que sanamente puede tener un contribuyente cuando no lo alumbra simplemente el tema de la ilusión, cuando tiene razones económicas para aprovechar lo que la ley le permite hacer de una manera o de otra. En realidad es lo que se rescata de ese voto en disidencia de Scott, y es eso, es el reconocimiento de que internacionalmente, ya en 1971, piensen cuántos años hace ya, esto ocurría. En 2012 Argentina denuncia este tratado con Chile, en 2015 firma un nuevo tratado con Chile, al que se le agregan un acuerdo interpretativo, y se acuerdan la soberanía de los estados, para caso de abuso, normas antiabuso, en el marco de otros modelos de contratos, como los de la OCDE. También después el fallo alude al principio de realidad económica, el fallo de corte, y también es importante decir que el principio de realidad económica de alguna manera desarticula estas asimetrías. El tema es cómo se utiliza ese principio de realidad económica. Si lo utiliza simplemente el fisco, a veces, bueno, sabemos todos que puede ser peligroso, ¿no? Porque pareciera que siempre hay abuso para el fisco. La autoridad fiscal suele usar este concepto, lo identifica con operaciones esencialmente realizadas para la consecución de una ventaja fiscal. En realidad parece que donde uno obtiene una ventaja fiscal sin distinguir entre ventaja legítima o ilegítima, parece que para el fisco siempre acá hay elusión. Por otro lado, si hay abuso es distinto, ¿no? El abuso implica para mí la aplicación formal de las condiciones previstas en las disposiciones pertinentes, pero que conducen a una ventaja fiscal contraria al objetivo perseguido por esas disposiciones. Entonces, la identificación de razones económicas extrafiscales válidas no pareciera que es un aspecto esencial, único, para quienes vislumbran la ilusión o el abuso de derecho en estos actos y obras, respetando formalmente las previsiones legales, pero que producen efectos tributarios contrarios a su razón o finalidad. Sin embargo, la demostración de la existencia de razones válidas posiblemente sea muy relevante, no solo relevante, sino muy relevante, analizarla caso por caso como un elemento sintomático de la bondad de la operación, donde existan dudas sobre su apego a la ratio legis. Igualmente no es un punto focal, es decir, ¿hay razones económicas para optar por este camino y no por otro? ¿Ambos son legales? Bueno, habría que analizar otras cosas, ¿no? Habría que haber un enfoque un poco más complejo. Habría que verificar la existencia o no de esas razones económicas válidas. ¿Y cuáles son esas razones económicas válidas? Como en el caso de una reorganización, por ejemplo, empresarial. La verdad que la cuestión trasciende el marco de la doble imposición y los mecanismos para evitar la doble imposición. Estamos en un escenario donde son protagonistas temáticas más amplias que comprenden la cooperación tributaria internacional, la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Estamos en otra era, no estamos ni en 1971 con esos embrionarios casos Parque Davis y hubo un manojo de casos, caso Swift, hubo varios casos en esa época. Estamos frente a otra cuestión. Las actuales concepciones tributarias en materia internacional son lideradas por organizaciones, por ejemplo, como la OCDE, que iluminó el nuevo convenio con Chile. También los comentarios y recomendaciones también se refieren en el fallo. Son fruto de lo que se ha llamado enfoque colaborativo, nutrido, por ejemplo, de consultas públicas con sectores privados o de opiniones de académicos. No es antojadizo, es un fenómeno internacional que se viene gestando y evolucionando, que tiende hacia una claridad de fiscal internacional. Estos enfoques tienden a armonizar este derecho internacional tributario, por lo que, por ejemplo, Braccia denomina derecho transnacional tributario. También han inspirado de alguna buena manera unas cuantas reformas incluidas en la 27430 de
de reciente sanción en 2018. Perdón. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, no cabe duda que nuestro sistema tributario, al igual que las leyes de otros estados, por ejemplo el Estado chileno, debe ser capaz de reaccionar ante el comportamiento esquivo de los contribuyentes, sobre todo porque estos comportamientos adquieren formas y contenidos cada vez más sofisticados, como decía el voto en disidencia de Scotti que fue citado. El voto no decidía, el voto de Scotti no decidía, decidía en contra, ¿no? Así que en realidad lo que se cita es simplemente el reconocimiento de quien votó en contra en Parque Davis, de que estos mecanismos existían ya en ese momento. De manera que no es una consagración de la doctrina del fallo Parque Davis como he leído por ahí. Es necesario, sin embargo, que esta reacción no se traduzca en una no aplicación ad nutum, digamos, de las normas tributarias escritas, basadas en juicios subjetivos, elaborados por el fisco o eventualmente por un juzgado o por la corte. Este riesgo está presente concretamente en el enfoque interpretativo seguido por la administración tributaria. Si dejamos que AFIP decida y, bueno, va a tener una cara de la moneda, nada más, una visión parcializada. Las dos posiciones convergen en que la evasión o el abuso de derechos es reconocible en las transacciones realizadas por contribuyentes que carecen esencialmente de razones económicas extrafiscales válidas. Es decir, si no hay un motivo extrafiscal que sea más allá de lo fiscal válido para elegir esta manera, puede haber una cuestión elusiva. Como existen indicaciones normativas y cánones hermenéuticos sobre la definición de razones económicas válidas, habría que pensar en que a veces está abandonado a la intuición o al sentido común del fisco, del órgano administrativo, del órgano judicial. Por lo tanto, lo que sería mejor es rastrear la identificación de la ilusión o el abuso del derecho en la distinción de las opciones que el contribuyente puede tener legalmente, porque corresponden a opciones expresamente puestas a disposición por el legislador y aquellas que por otro lado no pueden realizar porque violan la ratio del instituto o institutos cuya solicitud se invoca, ¿no? Para estos fines es necesario analizar el contenido global de la operación, que es algo importante. Aquí había un esquema donde se elige colocar la filial o mejor dicho, la subsidiaria en Chile y lograr este efecto de doble no imposición. Precisamente por ser esquiva esta cuestión, suele cumplir con las aplicaciones formales de la norma, pero produce sustancialmente ventajas contrarias. Tal el caso de esta situación, en la cual aparentemente está todo en orden, es todo lícito, pero el objetivo, lo tuve en mira o no lo tuve, es totalmente contrario al resultado. Entonces, para terminar, lo que a mí me parece es que debe reconocerse el abuso no simplemente en ventajas fiscales, no es una cuestión simplemente de obtuviste una ventaja yendo por este camino que era tan lícito como el otro, evidentemente estás abusando, sino que el abuso para mí debe transitar por ser contrario a la ratio legis, es decir, el convenio de 1976 no perseguía lograr una doble no imposición, pero lo que se logró aplicando aquel convenio a una realidad distinta, como señala el doctor Lorenzetti acertadamente, no era la misma realidad la de aquel convenio para evitar la doble imposición que la actual. Lo que se logra es totalmente lo contrario. Y si en el medio esto se aprovecha, de alguna manera la sociedad se crea después de las modificaciones que nos llevan al resultado equivocado, bueno, pues entonces creo que el fallo de la Corte está muy acertado en este caso. Muchas gracias.